Qué tremendo es nuestro Dios. Amén. Aleluya, qué hermoso es nuestro Dios. Aleluya, ¿cuántos pueden decir gloria a Dios? Bienvenidos mis amados hermanos a Betel, Casa de Dios, Puerta del Cielo. Amén, Iglesia Pentecostal Unida del Señor. Aleluya, estamos agradecidos con nuestro Dios porque hasta aquí el Señor nos ha guardado. Amén, aleluya. Vamos a tomar nuestras Biblias en nuestras manos, hermanos. Vamos a ir al libro de Éxodo. Al libro de Éxodo, que es el segundo libro de la Biblia, y vamos a ir al capítulo número 2. Capítulo número 2. Aleluya. Y vamos a leer varias escrituras de este capítulo, hermano, porque quiero, aleluya, que podamos, que la palabra pueda entrar a nuestra mente, a nuestro espíritu, podamos comprender, podamos entender, aleluya. Amén, aleluya, porque a veces siento como que a veces, aleluya, empezamos muy adelante, a veces, aleluya, he sentido eso de parte de Dios. Y hoy quiero, aleluya, quiero establecer, hoy quiero, más que todo, Dios quiere, hermanos, aleluya, que este mensaje sea claro. Amén. Hoy yo quiero predicar bajo el tema viviendo en Madián. El tema de hoy, viviendo en Madián. Amén, aleluya. Viviendo en Madián, amén. Aleluya, recuerda, aleluya, memorícese bien este nombre. Viviendo en Madián. Amén. Aleluya. Y Éxodo capítulo 1, capítulo 2, versículo 1 nos dice la escritura, miren. Dice, aleluya, un varón de la familia, ¿estamos ahí? Amén. Leemos en el nombre de Jesús, nos dice, un varón de la familia Leví fue y tomó por mujer a la hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudieron ocultarle más tiempo. Tomó una arquilla de juncos y la calefacteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse el río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a la que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ven. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Llamó a la madre del niño, a la cual dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la mamá del mismo niño, hermanos, sabía, cuando el niño creció, la mamá del mismo niño, aleluya, ella lo tuvo que entregar a la hija de Faraón, siendo la misma mamá, amén. Aleluya, una vez más déjenme seguir en el verso 10. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prodijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. En aquellos días sucedió que creció ya Moisés, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y al día siguiente salió y vio a los hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y aquí del 15, hermanos, aleluya, quiero que centre toda su atención en el próximo texto. Nos dice la escritura, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón
y habitó en la tierra de ¿dónde? Madián. Habitó en la tierra de Madián. Viviendo en Madián. Moisés, hermano, tome su lugar en esta hora, hermanos. Aleluya. El tema de hoy es viviendo en Madián. Aleluya. Moisés llegó a esta ciudad. Moisés, bueno, no era ciudad, era un territorio, era un lugar desértico. Amén, aleluya. Moisés llegó a este lugar. Amén. Moisés llegó a este lugar llamado Madián. Aleluya. Aleluya. Recuerda, aleluya. Él no llegó por casualidad a este lugar. No. Aleluya. Él no llegó por pura casualidad a este lugar. No. Aleluya. Sino que, aleluya. Todo esto, hermanos, era un plan divino de parte de Dios. Amén. Era un plan divino de parte de Dios. Aleluya. Ahorita vamos a descubrir más adelante, aleluya, qué significa este territorio, esta etapa de nuestras vidas. Porque ya escuchamos, aleluya, que Moisés salió huyendo de Faraón y llegó a un lugar desértico, a un lugar llamado Madián. ¿Quién estaba allí? ¿Quién se encontraba en ese lugar? Amén, aleluya. Hoy en día, hermano, aleluya, muchos creyentes se encuentran viviendo en Madián y no se han dado cuenta. Pero hoy yo traigo buenas nuevas. Dije, hoy yo traigo buenas nuevas. Aleluya. Mire, la vida del hombre en la tierra, hermano, solamente es temporal. Aleluya. La palabra de Dios nos dice que todos, sin excepción de personas, tendremos que dejar este hermoso lugar llamado tierra. Amén. Lugar que Dios había diseñado para el ser humano. Amén. Aleluya. Hermano, lo que eso nos hace, aleluya, nos dice que somos peregrinos. Amén, somos peregrinos en esta tierra. Lamentablemente, desde la desobediencia del ser humano, sus días fueron enumerados. Aleluya, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Amén. Desde que el hombre desobedeció a Dios, hermano, aleluya, hubo un número, aleluya, que ellos, aleluya, iban a existir en esta tierra. Amén, aleluya, hubo un número. Aleluya. Lo que esto nos indica que solo somos peregrinos en este mundo. Pero mientras se cumple nuestro tiempo de existencia aquí en la tierra, todos vamos a pasar por momentos, por ciertas etapas en la vida. Aleluya, como lo mencionaba hace momentos, aleluya, vamos a pasar por momentos, vamos a pasar por etapas, vamos a pasar por circunstancias. Aleluya, como lo mencionaba posteriormente, aleluya, que todos vamos a pasar por Sinar. Amén. Amén. Todos también vamos a pasar, hermanos, aleluya, todo aquel, aleluya, que fue llamado por el Señor también tiene que pasar por Madián. Aleluya. Si usted es un llamado de parte de Dios, usted va a pasar por Madián. Aleluya. Usted no puede ser llamado, usted no puede, aleluya, no puede ir al frente, aleluya. Aleluya, no puede ir al frente sin antes pasar, aleluya, sin antes de vivir en Madián. Aleluya. Hebreos capítulo 10 versículo 1 nos dice la escritura: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Aleluya, no, aleluya, mire lo que dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Lo que esto nos dice, lo que esto significa, que las cosas que sucedieron en el tiempo pasado, aleluya, hermanos, vendrían a salir a la luz y se harían notorias en nuestras vidas, aleluya, a través de las circunstancias que el creyente va a atravesar. O sea que estas etapas, hermano, aleluya, en el Antiguo Testamento miramos que el pueblo de Dios, o hombres de Dios, pararon en ciertos lugares, pararon en ciertos sitios de la tierra, amén. Y esos lugares era una etapa de su vida. Ellos pasaron un proceso allí y tuvieron que pasar, tuvieron que pasar ese proceso. Aleluya, hermanos, aleluya. Lo que esto significa, que las cosas que sucedieron en el tiempo pasado vendrían a salir a luz y se harían notorias en nuestras vidas a través de las circunstancias. Amén. Déjame te explico. Mira, Moisés nació en un hogar hebreo. Amén. ¿Sí está aquí? Aleluya. Moisés, hermano, nació en un hogar hebreo. Amén. Aleluya. Por cuanto, aleluya. Pero nos dice la escritura: pero cuando el nuevo faraón dio la orden de matar a todos los niños del pueblo hebreo, aleluya, sus padres se vieron obligados a despojarse de su hijo con el fin de salvarle la vida a su hijo. Aleluya. Tomando en cuenta, hermano, que Dios obra de maneras misteriosas. Aleluya. Aleluya.
Hermanos, aleluya, eso pareciera a nuestro pensamiento, ay, que los padres, aleluya, ellos, aleluya, hicieron esto, aleluya, para que salvar la vida de su hijo, aleluya, eso pareciera a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, hermanos, aleluya, pero sabemos, aleluya, que Dios obra de diferentes maneras, aleluya. No fueron los planes de los padres que su hijo creciera y se desarrollara en el conocimiento egipcio, no, aleluya, no fueron los planes de sus padres de Moisés. Amén. ¿Quién de vosotros, aleluya, dijera, aleluya, quiero, Señor, que me des un hijo, Señor, y que me des un hijo para entregarlo al mundo? Aleluya, porque Egipcio representa el mundo. Sí, el mundo representa Egipcio. ¿Quién de vosotros, aleluya, dijera como padre del Señor, aleluya, dame un hijo, porque quiero entregarlo al mundo? Quiero que el mundo lo eduque, quiero que el mundo lo disipule, quiero que el mundo se encargue de él. Y recuerda que el mundo, hermano, es un buen maestro. Aleluya. El mundo, hermano, se encarga muy bien. Él no pierde tiempo en educar a aquellos niños, aleluya, que crecen en el mundo. Aleluya. Así que, hermanos, esto no eran los planes de los papás de Moisés, aleluya, entregar su hijo, que Dios les diera un hijo y después entregarlo a la hija de Faraón para que él viviera en Egipto. No, hermanos, aleluya. Así que no fueron los planes de los padres de su hijo que creciera y se desarrollara en el conocimiento egipcio. A nuestra manera de pensar, podríamos decir que fueron las circunstancias que obligaron a los padres a entregar su hijo a la hija de Faraón. Pero la realidad es otra, hermano. Aleluya. Y el escritor de Hebreos, hermanos, nos da la respuesta. Aleluya. Hebreos capítulo 10, versículo 7 nos dice la escritura, mire nada más. Aleluya. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Aleluya. Moisés tenía que pasar todo este proceso. Y todo este proceso lo que nos indica, hermanos, que era un plan de Dios. Aleluya. Todo esto, hermanos, era un plan de Dios. Tal vez sus padres decían, y ya la regamos, y qué hicimos, aleluya. Tal vez, aleluya, ellos no entendían, aleluya, porque Dios obra de una manera misteriosa. Aleluya. Aleluya. Lo que esto nos indica que todo fue un plan divino de parte de nuestro Dios. La escritura también nos revela, hermanos, aleluya, que la familia no se quedaría de brazos cruzados, como lo leímos, amén. Que la hermana, la tía de Moisés, estaba allí, aleluya, al pendiente a ver qué sucedía. Y ella siguió, aleluya, hasta donde llegó el niño. Amén. Aleluya, aleluya. Hermanos, la escritura nos revela que la familia no se quedaría con los brazos cruzados, ni se conformaría al dejar su hijo en las manos de la hija de Faraón. Una madre sabia, hermanos, no desaprovecha el tiempo. Una mujer sabia sabe redimir el tiempo. Escuche bien, aleluya. Aleluya. El tiempo que se le permitió, aleluya, ya que aleluya, leímos, aleluya, que cuando llegó a los brazos, aleluya, de la hija de Faraón, Moisés, aleluya, se presentó la tía y la tía le sugirió, amén, aleluya, que se lo cuidara a alguien más. Mire qué astuta, mira qué inteligente, mira qué sabiduría de esta mujer. Amén. Ella se acercó, aleluya, allí, aleluya, y le aconsejó, aleluya, que se la diera a cuidar a una de las egipcias, y qué mejor, a su misma madre. Aleluya. Así que, hermanos, aleluya, una mujer sabia sabe redimir el tiempo. No anda ahí en el WhatsApp, no pierde el tiempo en otras cosas del mundo, no se enreda en los negocios del mundo, no se enreda en las cosas del mundo. Sabe que el tiempo es corto. Dije, sabe que el tiempo es corto. La iglesia del Señor, hermano, sabe que el tiempo es corto, hermano. Aleluya, aleluya. Pedro dice, aleluya, que aprendamos a redimir bien el tiempo, que seamos, aleluya, sabios con el tiempo que Dios nos ha dado. Aleluya. Y Dios nos ha estado hablando, hermano, de salir del conformismo. Amén. Dios. El tiempo que se le permitió, así que, hermanos, a ella se le permitió un tiempo, aleluya. Se le fue entregado su hijo, hermanos, y el tiempo que a ella se le permitió, aleluya, de cuidar a su propio hijo, hermano, aleluya, ella lo usaría para hablarle de su Dios. Aleluya. Ella se encargaría de hablarle de su pueblo, de hablarle de su gente. Aleluya, mire, aleluya, en Estados Unidos, aleluya, aleluya, todos conocemos, aleluya, aleluya, a un pueblo, aleluya, que le llaman chicanos, que son, aleluya, son personas que crecieron o nacieron en Estados Unidos, pero de descendencia, aleluya, de otros países, amén, y ahí crecieron y ahí se desarrollaron, amén. Pero cuando los padres, aleluya,
cuando uno de padre, aleluya, yo recuerdo, aleluya, que yo le decía a mis hijos, aleluya, mi hijo, yo les hablaba del pueblo, yo les hablaba de mi país, yo les hablaba, oh, si vieras qué bonito es, si vieras qué hermoso es andar allá. Ellos decían, yo quiero estar también allí, yo quiero ir allí también, yo quiero conocer, hermanos, aleluya. Y aunque ellos no conocían aquí, aleluya, ellos se sentían identificados, se sentían, hermanos, aleluya, familiarizados. Así que cuando escuchaban la noticia que lo que estaba pasando en México, también como que les entristecía, también les dolía. Aleluya, yo miraba en ellos, dijo, aleluya, y eso fue lo que pasó con Moisés. Su mamá se encargó, aleluya, de hablarle de ese Dios glorioso. Su mamá se encargó, hermanos, aleluya, de activar una fe en su vida. Él estaría, hermanos, aleluya, ella se encargaría de hablarle de su pueblo y de su gente. Hermano, aunque él estaría en el palacio egipcio, hermano, aunque aleluya, él estaría, aleluya, hermanos, aunque él se desarrollaría en el palacio egipcio, hermanos, aleluya, aunque él se desarrollaría, aleluya, en la mejor universidad del país de Egipto, con los mejores profesores, hermanos, de Egipto, aleluya, hermanos, aleluya. Aún con todo eso, hermanos, ellos no lograron cambiar, aleluya, cambiar el corazón hebreo, aleluya, cambiar la fe de aquel hombre, aleluya, que su madre se encargó, aleluya, de inyectarle, de sembrarle. Mira, Hechos 7:22 nos dice la escritura, aleluya, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. O sea, era una persona, hermanos, con un gran conocimiento. Y aunque se desarrolló en Egipto, aunque creció en Egipto, aleluya, aleluya, pero él tenía un corazón hebreo. Por su sangre corría, hermanos, aleluya, sangre hebrea. Por su sangre corría sangre mexicana. Por eso que cuando miró a su pueblo que estaba sufriendo, él sintió, él se compugió, porque dice, esa es mi gente, ese es mi pueblo. Aleluya. Y él vivió como egipcio, pero el corazón de hebreo. Aleluya. Gracias a una madre que se encargó de sembrar una fe en él. Gracias a una madre que se encargó de sembrar su amor por su gente. Gracias a una madre que se dio a la tarea de hablarle de su Dios. Aleluya. Hebreos 11:24 nos dice la escritura, mire, aleluya. Porque alguien se encargó de inyectarle fe. Porque alguien se encargó de sembrarle fe en el corazón de ese joven, aleluya. Él creció, aleluya. Lo que esto nos dicta, hermano, lo que esto nos confirma el consejo de Salomón. Aleluya. Instruye al niño en su camino. Instruye al niño en su camino. Para que cuando sea viejo no se aparte del camino. Lo que esto nos indica, hermano, que sí trabaja, que sí funciona. Cuando el padre y la madre se da la tarea de sembrarle fe, de hablarle en el Señor a su hijo. Señor. Hebreos 11:24 nos dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué causa, aleluya, él rehusó llamarse su hijo? Por la fe. Por la fe. Aleluya. Por la fe él rehusó, hermanos, aleluya. Dice la escritura que él rehusó, él rechazó lo que el mundo le ofrecía. Él rehusó, él rechazó por su fe. Aleluya. Pero ¿quién le inyectó esta fe? ¿Quién le sembró esa fe a ese joven? Aleluya, el consejo del sabio Salomón es: instruye al niño en su camino, para que cuando él crezca y sea grande, no se aparte. Aleluya. El enemigo de nuestras almas, hermano. Aleluya, sabemos que tenemos un enemigo de nuestras almas, ¿sí o no? Sí, amén. Y su trabajo es, hermanos, aleluya, es de robarnos la fe. Aleluya. Señor. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creerle que le ha hallado y Dios le va a galardonar. Hermanos, yo estoy aquí por fe. Amén. Yo predico por fe. Amén. Yo he recibido la palabra por fe. Señor. Yo hablo por fe. Yo camino por fe. Amén. Yo diezmo por fe. Yo ofrendo por fe. Amén. Yo alabo por fe. Yo glorifico su nombre por fe. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Porque la fe sin obras es muerta. Amén. Yo puedo decir tener fe, pero sin obras, hermanos, aleluya,
Está muerta mi fe. Aleluya. Yo no quiero vivir en una fe muerta. No, no, no. Yo quiero activar esta fe. Porque yo sé que esta fe en algún día me va a llevar. Me va a llevar a la promesa. Aleluya. Mire, hermanos, así que el enemigo de nuestra fe, él va a trabajar. Él va a querer, aleluya, afectar nuestra fe. Sembrar duda. Sembrar incredulidad. Aleluya. ¿Para qué? Aleluya. Aleluya. Para deteriorar. Para ir. Aleluya. Para que nuestra fe pierda poder, pierda fuerza. Ya que, aleluya, hemos entrado en este caminar. Aleluya. Estamos aquí por fe. Y entre más caminamos, hermano, y entre más nosotros, aleluya, nos disponamos a buscar del Señor, usted va a ser testigo. Aleluya. Si usted empieza a buscar al Señor con todo su corazón. Pero un estado de confort, hermano, usted no va a poder conocer a Dios. Quiere ver su gloria, quiere ver la gloria de Dios. Aleluya. Quiere ver la gloria de Dios. Pregunto. Quiere ver la gloria de Dios. Hablamos de que veremos su gloria. Hablamos de que veremos su gloria, pero no estamos dispuestos a pasar por la escasez. Aleluya. Queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a enfermarnos. Gloria a Dios. Aleluya, queremos ver la gloria de Dios, aleluya, aleluya. Abraham, aleluya, no vio la, aleluya. El padre de la fe no vio la gloria, aleluya. Si no, aleluya, si no le hubiera puesto pies a su fe cuando el Señor le dijo, sacrifícame a tu hijo. Gloria a Dios. Aleluya, llegaron, aleluya, en camino. Allí va Isaac, aleluya, con la leña y el fuego. Señor, aleluya, Padre, tenemos leña, tenemos fuego, pero, aleluya, y el cordero. Dios proveerá. Amén. No había cordero. Aleluya, no llevaban cordero, aleluya. Pero ellos caminaron por fe. Amén. ¿Quieres ver la gloria de Dios en tu vida? Queremos ver la gloria de Dios en la iglesia. Queremos ver la gloria de Dios en el grupo. Pero ¿qué estamos dispuestos a hacer? Aleluya. Amén. Aleluya, Abraham. Sacrifícame a tu hijo. Él pudo haber dicho, ¿sabes qué? A ver, Ismael, ven para acá. Ya soy mi primer hijo, ven. Te voy a llevar a ti. Pero él sabía, él sabía, él conocía a su Dios. Amén. Que a Dios, hermano, se le va a dar lo mejor. Aleluya. Aquello que te duele. Amén. Aquello que te incomoda. Dios. Aleluya, aquello, aleluya, las primeras palabras del día, el primer tiempo cuando te despiertas. Amén. Aleluya, no cuando ya llegas del trabajo, ay, gracias, Señor. No, aleluya, Dios sabe, aleluya, que Abraham se dio cuenta que a Dios le gusta, a Dios le agrada cuando lo pones primero a Él. Aleluya, cuando le dice, sí, Señor, no sé lo que va a pasar, no sé lo que va a hacer, pero si tú lo dices, aquí voy. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, y ya cuando estaba allí, dice la escritura que yo cuando puso al niño allí, aleluya, lo amarró, aleluya, y allí hizo el ritual, aleluya, que normalmente se llevaba a cabo, y cuando levantó, aleluya, allí el cuchillo, aleluya, para dejarlo caer en el muchacho, escuchó la voz. Abraham, detente. Aleluya, Abraham, detente. Porque he visto tu fidelidad. Porque he visto tu obediencia. He visto que no me has negado a tu único hijo. Wow, gloria a Dios. Y en ese momento él miró la gloria de Dios. Había un cordero a un lado. Dije, había un cordero a un lado. Había un cordero a un lado. Dios es bueno. Queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos dispuestos a pasar por Madián. Hermanos, aleluya, como llamados del Señor, aleluya, vamos a pasar por Madián. Vamos a entrar en ese estado, aleluya. Aleluya, y Él usará las circunstancias. Dije, y Él, aleluya, y el Señor va a usar las circunstancias para llevarte a Madián. Aleluya. Y ahí es donde el enemigo se te hará presente. Aleluya, porque ahí fue, aleluya. Recuerda, Madián es un estado desértico. Es un lugar desértico, allí no hay siembra, allí hay pastos para las ovejas, pero no hay pastos, la tierra no es fértil, la tierra allí no puedes sembrar. La tierra es, aleluya, es para pastorear nada más a las ovejas. Allí hay pastos, pero no hay tierra para sembrar. Hermanos, aleluya, así que, aleluya, así también, aleluya, miramos que cuando nuestro Señor Jesucristo salió de las aguas, cuando fue bautizado, aleluya, por Juan el Bautista, fue llevado Gloria a Dios. A este estado de Madián. Sí, amén. Y en el desierto fue tentado porque el enemigo es astuto. Aleluya. Él se va a aprovechar de las circunstancias que estás pasando. Sí, así es verdad. Él va a venir a tentarte. Toma tajado, hombre, dale, córtale acá. Vete por acá, es mejor. Si le haces de esta forma va a ser mejor.
aleluya, el enemigo va a usar, aleluya, las circunstancias para tentarte. Sí, amén. Aleluya. Él usará las circunstancias. Él usará la opresión del mundo para abandonar aleluya. Para que él usará la opresión del mundo para que abandones el propósito. Aleluya. Para abandonar la iglesia donde Dios te alcanzó. Aleluya. Para abandonar el ministerio. Aleluya. Para adorar. Aleluya. Para abandonar el grupo de amistad que se te ha confiado. Aleluya. No abandones a tu hijo. No abandones tu ministerio. No abandones la iglesia donde Dios te alcanzó. Aleluya. No abandones tu ministerio. No abandones la iglesia donde Dios te ha llamado. Muchos creyentes oran y preguntan en oración. Dice el Señor, esto es lo que el Señor me decía. Muchos creyentes están orando y me están clamando, me están pidiendo en oración. Señor, no entiendo, no entiendo que nuestros pensamientos, no entiendo, Señor, por lo que estoy pasando, aleluya. Lo que no entienden ellos, dice el Señor, que mis pensamientos no son sus pensamientos. Aleluya, los pensamientos de no han entendido que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios y que Dios obra de una manera misteriosa. Amén. Durante nuestro caminar de la vida vamos a pasar por etapas, por momentos que simplemente no le vamos a hallar lógica. Aleluya, y así se encontraban los padres de Moisés, hermano. Es que si nos hubiéramos esperado, tal vez el próximo año, aleluya, este faraón ya hubiera muerto y no nos hubiéramos visto obligados a tomar la decisión que tomamos. Lo que yo no entendía, que todo eso era un plan divino de parte de Dios. Porque para el hombre es desconocido. No sé, Señor, qué está pasando aquí. Dios dice, yo sí sé. Aleluya. Yo solamente espero que tú confíes en mí. Aleluya. Hemos crecido, hermano. Hemos crecido en el mundo. Nos hemos desarrollado en el mundo. Traemos la actitud del mundo. Es cierto, aleluya, hermanos, aleluya. Aleluya. Nos hemos desarrollado en el mundo. Y nos hemos, aleluya, hermano, y traemos esa actitud del mundo y traemos esos pensamientos del mundo, hermano, que todavía no nos hemos despejado, no nos hemos dejado a un lado, aleluya. Pero hoy es el día, hermanos, aleluya. Hoy es el día. Hoy el Señor está aquí y Él viene a revestirnos. Él viene a cambiarnos, Él viene a transformarnos. Todo lo que Dios necesita es alguien que reciba esta palabra. Nos desarrollamos aprendiendo las costumbres y actitudes de Egipto. Y desde esa condición aunque desde esa condición, hermanos, tenemos las mejores intenciones como Moisés. Las intenciones de Moisés era ayudar a su pueblo. Amén. Era ayudar. Incluso más adelante nos dice la escritura que cuando llegó a Madián, a este lugar, allí miró una injusticia, que él también ayudó allí. O sea, él tenía buenas intenciones, amén. Él tenía un llamado, amén. Pero él quería ministrarlo, hermano, desde el punto egipcio, desde la obra egipcia, desde el desarrollo, aleluya, donde él creció. Y así muchos de nosotros, aleluya, hemos querido, aleluya, tomar el liderazgo, hemos querido tomar el llamado. Y desde esa condición hemos querido, aleluya, hemos querido liderar, aleluya, ignorando, aleluya, que todavía ese egipcio que habita en nosotros no ha muerto. Aleluya. Para eso Dios tuvo que llevar a Moisés a Madián. A Madián, hermanos, es un tipo de escuela, es un lugar de preparación. Aleluya. Madián, hermano, es un lugar donde Dios nos lleva. Los problemas, las circunstancias, aleluya, Dios lo usa. Hermanos, es un campo de preparación para el creyente, para el llamado. Aquel que entiende esto, aleluya, aleluya, aquel que entiende esto, aquel que entiende el llamado, aleluya, no va a dejar su iglesia, no va a dejar, aleluya, aleluya. Tal vez, aleluya, aleluya, si has pensado, tal vez has visualizado, has analizado, has querido, aleluya, aleluya, darle la vuelta a Madián, aleluya. Pero déjame decirte, aleluya, para que continúes y para que Dios te apruebe, tienes que estar en Madián. Aleluya. Tienes que estar dispuesto a estar sujeto. Aleluya. Moisés llegó a este lugar, iglesia, no por casualidad. No, Dios lo llevó a este lugar donde estaba un sacerdote. Su suegro era un sacerdote. Aleluya. Y él aprendió, hermanos, a sujetarse, hermanos, a estar en sujeción de su pastor. Aleluya. Aleluya. Él aprendió a estar en sujeción de su pastor. Aleluya. Moisés aprendió aleluya, a estar bajo el ministerio, hermanos, aleluya, de Jetro, su suegro.
Sí, Señor. Él tuvo que aprender esto. Aleluya. Y Dios, aleluya, allí, hermanos, Dios trabajaría en la vida, en el corazón de aquel hombre. Aleluya, que cuando llegó a este lugar y defendió a las hijas de Jetro, ellas dijeron, aleluya, a su padre, aleluya, cuando su padre las interrogó, ¿por qué llegaste tan pronto? Aleluya. Porque ellas, hermano, como mujeres, aleluya, las tenía su padre cuidando las ovejas. Aleluya. Amén. Santo. Y había pastores en aquella área. Y aquellos pastores se aprovechaban de ellas. Siempre las dejaban al último. Aleluya. Les hacían la vida de cuadritos. Pero ese día llegaron temprano. Y su padre las interrogó. Se le hizo, ¿cómo es que llegaron tan pronto? Y la respuesta de ellas fueron, es que un egipcio Santo. nos ayudó. Wow. Y tenía buenas intenciones, amén. Así como muchos de nosotros, hermanos, cuando estábamos en Egipto, en el mundo, teníamos intenciones de ayudar a la familia, ¿sí o no? Amén. Esas eran nuestras intenciones, eran buenas intenciones. Pero no es la forma correcta. Aleluya. No es la forma Santo. correcta. Son buenas intenciones, hermano. Pero aleluya, de la mente de Egipcio, hermano, no es la forma No. correcta. Para eso Dios nos mete en Madián. Aleluya. Para eso Dios nos mete en Madián, hijo. Sí, Señor. Para eso Dios nos mete en Madián. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene que deshacer esas ideas. Él tiene que transformarnos para revestirnos. Amén. Aleluya, para revestirnos del Amén. nuevo hombre. Sí, Señor. Gloria a Dios, Gloria a aleluya. Dios, Señor. Aleluya. Él tuvo que aprender, Moisés tuvo que aprender, hermanos, a caminar en obediencia. Amén. Él tuvo que aprender a confiar, aleluya, en el plan de Dios. Aleluya. Él tuvo que aprender, hermanos, con lo que su suegro le daba. Amén. Hermanos, aleluya, él tuvo que ser fiel en lo Ah, poco. santo. Aleluya, el Señor le dijo, aleluya. Moisés, la escritura nos dice que, aleluya, que Moisés cuidó el rebaño de su suegro Jetro. Aquel pequeño rebaño, hermano. Él lo estuvo cuidando por 40 años. 40 años. Él estuvo cuidando aquel pequeño rebaño, era fiel. Allí no, aleluya, aquí no vemos la situación como de Jacob, que cuando su suegro hizo un trato con él, aleluya, no. Aquí no hay un tal trato. Aquí cuando vives en Madián, hermano, todo lo que, aleluya, todo lo que representa es vivir bajo el ministerio de tu pastor, Tremendo. a la iglesia donde Dios te trajo. Aleluya. Usted no llegó a esta iglesia por casualidad. No, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios es bueno. Usted no llegó a esta iglesia por casualidad. No, Señor. Era un propósito de Amén. Dios. Aleluya. Recuerda, Moisés llegó a Madián por casualidad. No. Dios lo trajo a este lugar. Amén. Y él tuvo que aprender a caminar en sujeción de su pastor. Aleluya. Así es. Él aprendió a caminar en obediencia. Él aprendió a ser fiel ahí. Amén. Aleluya. En lo secreto. Dice la escritura Mateo 4:19. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando tenemos la mentalidad de Egipto, hermano, es una mente egoísta. Amén. Nada más queremos ayudar a los nuestros. Sí, Señor. Aleluya. Y Dios no nos llamó nada más para ser egoístas, para ayudar nada más a los nuestros. No. Dios nos está llamando para multitudes. Amén. Sí, amén. Gloria a Amén. Dios. Eso es verdad. Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Gloria a Dios. Aleluya. Así que Moisés aprendió, hermanos, aleluya, a ser fiel allí. Moisés aprendió a ser fiel, vivir en sujeción, aleluya, bajo el ministerio de su suegro Jetro. Amén. Amén. Él por 40 años estuvo allí, fue fiel, aleluya. Así que, aleluya, hermanos, aleluya. Lo que esto nos indica, hermano, sé fiel donde Dios te llamó. Amén. No te salga, no le des vuelta, aleluya. ¿A dónde vas? Aleluya, ¿qué buscas? ¿Qué quieres encontrar? Oh, santo. Aleluya, ¿quieres usar? ¿Quieres brincarte a Madián? Madián, hermano, no se brinca. No. Recuerda, tienes un proceso que Dios está tratando contigo. Sí. Ese problema que vino a tu vida, Dios quiere tratar contigo. Amén. Dios quiere Señor. sacar, aleluya, esa actitud egipcia que hay en tu vida. Amén. Esa arrogancia, esa altivez, Oh, santo. esa vanagloria, esa de que yo y yo, aleluya. Aleluya. De que, aleluya, hermanos, aleluya. Moisés quiso traer paz. Era buena, son buenas sus intenciones, pero no de la misma, no de la manera correcta. Porque cuando nosotros traemos la mente egipcia, hermanos, lastimamos a las personas, Amén. ofendemos a otros, Aleluya. dañamos a otros. Amén. Pero con la mente de Cristo, usted no daña. Aleluya, usted sana. Amén. Usted bendice. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Moisés aprendió a caminar bajo el ministerio de su suegro Jetro. Amén. Él supo sujetarse. Amén. Él no cuestionó.
Él no renegó, hermanos, al grado de aquel hombre contencioso, hermanos. Porque es lo que miramos, aleluya, que Moisés contendió y mató a aquel hombre, ¿no? Aleluya. Aleluya. Miramos, aleluya, hermanos, aleluya, que tenía un problema de ira también. Amén. Gloria a Dios. Y ese es un problema, hermano, que cuando tomamos decisiones, cuando estamos airados, ¡pum! Aleluya. Háblame, Señor. Sí, amén. Eso genera un problema en tu vida, genera un problema en tu llamado, genera un problema en tu ministerio. No es el problema de los demás, es tu problema que no has arreglado. O has querido brincar Madián, hermano. Madián, hermano, ese lugar, aleluya, donde, aleluya, es como la mesa del alfarero, donde Dios te está moldeando, Amén, amén. donde Dios te está puliendo, donde Dios está sacando las impurezas. Madián. Amén, amén. En lo poco me fuiste fiel, dice la escritura. En lo poco me fuiste fiel, Amén. en lo mucho te pondré. Sí, amén. Aleluya, hermanos, aleluya. Moisés supo ser fiel en lo poco. Él supo cuidar aquellas pequeñas ovejas. Él supo cuidar aquel pequeño rebaño. Y aunque no eran de él, solamente se le confió. Oh, Señor. No eran de él, solamente se le confiaron a él. No eran de él, pero él supo cuidarlas, él supo pastorearlas, él supo alimentarlas, hermano, por 40 largos años. Y él lo cuestionó y él lo dijo: ¿y dónde está lo mío? ¿Y por qué esto? Aleluya, ¿y por qué aquello? Hermanos, aleluya, porque así es Madián. Madián, hermanos, es un tiempo donde te está adiestrando Dios. Santo. Pero también es un tiempo donde tú no ves progreso, donde tú no ves, aleluya, multiplicación, donde tú no ves un crecimiento, donde todavía, aleluya, estás, aleluya, a lo que Dios te da. Aleluya. Tú tienes que confiar a lo que Él te da, porque eso es lo que hacía, aleluya, Jetro. Jetro le daba comida, le daba techo a Moisés y Moisés era contento. Sí, amén. Pero cuando él aprendió, dice la escritura que él se convirtió en un hombre manso. En un hombre manso. Dios convirtió a aquel hombre, aleluya, aquel hombre iracundo, aquel hombre, aleluya, que era lleno de ira. Allí sí creció en Egipto. Pero cuando Dios lo transformó, Dios transformó a aquel hombre manso. Dice la escritura que era un hombre más manso que todos aquellos. Aleluya. Eso es lo que hace Dios, hermano. Eso es lo que transforma a Dios, hermanos, aleluya. Aleluya. Después, cuando estás en Madián, aleluya, oras, ayunas, trabajas para la obra del Señor, pero no veo crecimiento, pero no veo que avance, no veo mi respuesta, aleluya, contestada. Es que estás en Madián. El Señor dice en la escritura que lo trajo por 40 años. Hermano, déjame decirte, a Moisés lo trajo por 40 años, pero eso no indica, aleluya, que Dios te va a traer 40 años en esa condición hasta que usted vea su milagro contestado. No, porque 40 años simplemente es un tiempo de Dios. Amén. Mire, déjame te explico. 40 años, dice, lo trajo a Moisés. 40 años trajo al pueblo de Israel, aleluya, ahí dando vueltas. 40 años llovió, 40 años, aleluya, 40 años, aleluya, 40 días llovió, amén. 40 días Dios, aleluya, ayunó, nuestro Señor Jesucristo ayunó. 40 días, 40 años, hermanos, aleluya. Es un tiempo que Dios dice, pero es el tiempo de Dios. Y muchos de los creyentes, lo que no entienden esto es, hermano, que se desesperan. Dicen: es que no veo contestó, no veo que Dios obre. Mira, ya llevo, pastor, ya llevo 1 año, llevo 2 años, llevo 3 años aquí en esta misma condición. Ahora y no pasa nada, aleluya, hermanos. Aleluya, porque tú todavía no entiendes, aleluya, que el tiempo es de Dios. Dios. Y entre más le huyes, entre más, aleluya, entre más le buscas por otro lado, aleluya, ¿sabes lo que le está diciendo al Señor? Estás claudicando con Dios, estás renegando con Dios, que fue lo que hizo el pueblo de Israel. Aleluya. Aleluya, cuando Dios dijo que toda la tierra donde la promesa que les había dado estaba 3 días de camino, pero por su desobediencia, aleluya, esos 3 días se hicieron 40 largos años. Y eso es lo que sucede cuando nosotros, en vez de confiar en Dios, cuando estamos en Madián, aleluya, ay, mejor me voy, ay, mejor voy a otro lugar, ay, mejor esto. Hermano, aleluya, no sabes, estás extendiendo, Aleluya. estás alargando Santo. el día de tu promesa. Wow. Aleluya. Estás alargando el día de tu promesa. Aleluya, 40 años es un tiempo de Dios, hermano. Y los tiempos de Dios no se miden como nosotros los medimos. Aleluya, Dios, aleluya. La escritura es clara cuando nos dice, aleluya, que Él nunca llega tarde. Amén, amén. Aleluya, ¿cuántos de aquí hemos estado aquí?
¿Cuántos de aquí hemos pasado por nuestra mente? Llevas 3 años orando. Llevas 4 años orando. Llevas 10 años orando. Porque yo sé que sí hay gente que sí está orando. Yo sí sé, yo sí creo que hay creyentes que realmente están orando por un milagro. Yo sí creo, aleluya, que todavía hay creyentes, aleluya, que en verdad, aleluya, se meten allí en lo secreto y claman al Señor por ese avivamiento. Amén. Yo sí creo que todavía hay creyentes, aleluya, que en verdad, aleluya, son fieles a su Señor. Que nos, aleluya, cuando eres a tu Padre, entra en lo secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Yo sí creo que todavía hay gente que se levanta a orar, que se levanta a clavar, Señor. Señor, yo he puesto mi confianza en ti, Señor. Tú eres mi Dios. Tú eres Jehová Jireh. Tú eres mi proveedor, Señor. Tú eres, Señor Jesús, quien me sustenta. Tú eres quien me fortalece. Aleluya. Tú eres mi vida. Tú eres el aliento de mi vida, Jesús. Y aunque miran atrás, llevo 10 años orando, llevo 15 años orando y todavía no miro esto. Estás en Madián, hijo. Estás en Madián. Eso no indica que Dios se ha olvidado de tu problema. Eso es lo que Dios hoy me manda a decir a la iglesia. Porque hay creyentes que sienten, dice el Señor, sienten que yo los he olvidado. Sienten que estoy muy lejos. Sienten, que yo me he olvidado de ustedes. Lo que no entienden mi pueblo, que están en Madián. Yo los quiero formarlo, yo los estoy formando. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sí, amén. Aleluya, hermanos. Moisés huyó a este lugar y allí se encontró viviendo bajo el ministerio del sacerdote Madián. Y él le dio una tarea, le confió el rebaño. Ahí inició su transformación. Se le delegó aquel pequeño rebaño. Y así es como Dios trabaja. Mire lo que dice Lucas 19:17. Él le dijo: estás bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Aleluya. Moisés aprendió a ser fiel en lo poco que se le confió. Y cuando Dios, al tiempo de Dios, Dios le llamó en medio de la zarza. Dios le contestó. Sí. Yo sé que tus intenciones, tu deseo es ayudarle a tu familia. He visto tus intenciones, he visto tu deseo, he visto tu anhelo, ayudar a tu familia. Pues hoy, aleluya, que has pasado el proceso, que has sabido esperar en el proceso. Hoy, aleluya, le hace el llamado. Y por último, mire nada más, por último, cuando Dios lo llama en aquella zarza: Moisés, Moisés. Y él dice: heme aquí. Y cuando él va para acercarse allí, antes de llegar a cierta distancia, el Señor le dice: Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que vas a entrar santo es. El calzado, hermano, el calzado dice mucho del hombre. El calzado dice mucho del hombre. Aleluya. Hay calzado para educados. Amén. Hay calzado, hermanos, aleluya, con etiqueta de renombre. También vemos calzados, aleluya, de campesinos. Aleluya. Por último, el Señor le está diciendo a Moisés: aleluya, Moisés, todo lo que te falta es a ver si Moisés había entendido, a ver si Moisés había captado el mensaje, a ver si Moisés había aprendido a caminar en obediencia. Moisés, quita tu calzado, porque el lugar que entra santo es. Él no rehusó, él no cuestionó. Aleluya. Él no cuestionó. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque andar descalzo, hermanos, en tiempos antiguos era señal de humildad. Amén. Sí, Señor. Aleluya. En tiempos antiguos, hermano, andar descalzo era para los siervos. Era señal de humildad. Aleluya. Y Moisés no cuestionó. ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Y para qué? No. El Señor quitó sus zapatos. Él quitó sus zapatos. Señor, porque él, aleluya, él entendió. Aleluya. Él comprendió que es mejor la obediencia que el sacrificio. Y de aquel pequeño rebaño, que su suegro le encomendó,
aquel pequeño rebaño, hermano, aquel pequeño grupo de amistad que tu pastor te confía, es una prueba de parte de Dios. Sí, amén. Aleluya, es una prueba de parte de Dios. Amén. Aleluya, para ver qué vas a hacer, para ver si vas a ser fiel, para ver si vas a caminar en obediencia, Amén. para ver si estás en sujeción, aleluya, al siervo que Él ha puesto. Aleluya. Dios. Sí, amén, amén. Y cuando él aprendió esto, aleluya, el Señor lo quitó de aquel pequeño rebaño para ponerlo a frente de aquella gran multitud. Sí. Amén. Ya no eran ovejas, ya no era un pequeño rebaño, ahora era una gran multitud. Santo. Ahora él iba al frente, ahora él iba con un corazón humilde, hermanos, ahora iba, aleluya, con una mente de Cristo, Amén. Sí. porque él aprendió a caminar en obediencia. Dios. Moisés, quita tu calzado, porque al lugar que vas a entrar, santo es. Las cosas que se te van a confiar son sagradas. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Y allí estaba él, Moisés. Te he llamado porque te voy a enviar a Egipto, Señor. No, Señor, como yo. Señor, manda a alguien más. Mira, es que yo hasta cuando me pongo delante de muchos, se me van las palabras, no sé qué decir. Termino el mensaje en 15 minutos, Señor, no sé qué decir. Porque así es cuando el Señor hace el llamado. Sí. Yo recuerdo que cuando hemos entrevistado, o me entrevistaron a mí también para que me hicieron el llamado para ser pastor. No, es que tan seguros que soy yo. Es que hay alguien más allá. O escogen a alguien más. Bueno, Dios lo ha llamado a usted. Gloria a Dios. Aleluya, has entendido, hermano, que lo que tú vas a hacer, la obra que tú vas a trabajar desde aquí, no se va a tratar de ti, Amén. sino se trata de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pero mientras vivamos en Mariana, hermano, ahí no va a haber mucha respuesta. Pero eso no es motivo para entristecernos. Mira lo que nos dice la Escritura. Aleluya. Lucas 19:17. Y él le dijo, estás bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Moisés aprendió a cuidar aquel pequeño rebaño. Gloria a Dios. Deuteronomios 8:2. Y te acordarás de todo el camino, aleluya, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Aleluya. Dios nos está probando, hermano. Así que no tienes por qué huir. No tienes por qué buscar otro lugar. No tienes por qué salir. No tienes por qué dejar el ministerio. Aleluya. Saca de tu mente. Es que no sé, es que los problemas, las circunstancias, sácate de eso de tu mente en el nombre de Jesús una vez por todas. Aleluya. Usted no está aquí por casualidad. Amén. ¿Está aquí si lo crees o no? Amén. Moisés no llegó ahí por pura casualidad, no. Dios lo llevó a ese Amén. lugar. Amén. Sí, gloria a Dios. Dios le plació que él estuviera bajo el ministerio de su suegro Jetro. Gloria a Dios. Y él mismo le enseñó el programa de los grupos de amistad. Sí, Aleluya. amén. Él mismo, su suegro le enseñó. ¿Qué haces, Moisés? Te vas a morir. Tú dándole conseguir a toda esta gran multitud. Pero pon obreros. Oh, santo. Pon obreros. Hombres íntegros. Hombres que saben honrar a Dios con su vida, con sus hechos, con su servicio. Pon de 100, de 50, de 30, 60. Él le dio el plan. Y ahí es donde agarramos el plan Jetro. Amén. De ahí salió el grupo de amistad. Gloria a Dios. ¿Sí entienden? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Hermano, Gracias. Moisés estuvo en aquel lugar por 40 años. Nuevamente, los años es un tiempo. No precisamente se toman 40 años para que Dios te saque de Madián. Recordemos que 40 años Dios trajo a Israel por el desierto. 40 días llovió día y noche. 40 días
Nuestro Señor Jesucristo ayunó en el desierto. Lo que esto indica que es un tiempo, que es el tiempo de Dios. Él sabe cuándo es el tiempo. Él sabe cuándo es el tiempo indicado para sacarte de Madián. Aleluya. Pero tú no intentes salir de Madián. Porque cuando tú intentas de salir de donde Dios te está procesando, arruinas el plan. Y el plan se extiende. Eclesiastés 3:1. Todo tiene su tiempo, hermano. Todo tiene su tiempo. Hermana, hermano, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Cuando nos encontramos viviendo en Madián, sentirás que no avanzas. Sentirás que oras y lloras y que no hay respuesta. Hermano, te sentirás solo y con pocos recursos, lo suficiente para sobrevivir. Cuando vengan todos esos pensamientos, solo recuerda: estoy viviendo en Madián. Estoy viviendo en Madián. Dios todavía no me ha desamparado. Dios no me ha soltado de su mano. Dios. Aleluya. Dios no me ha soltado de su mano. Dios, aleluya, todavía está conmigo. Amén. Que aunque no lo vea, que aunque no vea el milagro todavía hecho, aleluya, yo sé que Dios está Amén. conmigo. Yo sé que Dios no me ha soltado. Aleluya, así que estoy viviendo en Madián. Estoy viviendo un proceso. Amén. Solamente confía en el Señor, confía en el proceso. Continúa, sigue trabajando así como Moisés. Moisés no renegó, él no cuestionó, él simplemente siguió trabajando todos esos 40 años, aleluya. Aleluya. Él se dedicó a trabajar, aleluya, aleluya, bajo el ministerio de su suegro Jetro. Aleluya. Dios usó al sacerdote Jetro como pastor de Moisés, y él creció bajo el ministerio de Jetro, su suegro. Aleluya. El que estés en esta iglesia no es casualidad, hermano, hermana. Aleluya. Dígale que está al lado de usted, hermano, hermana. El que esté en esta iglesia no es una casualidad. Dígalo con convicción, hermano. Necesita decirlo con convicción, hermano. Usted no llegó por pura casualidad. Dígale, mírenlo a los ojos y dígale: Dios fue quien te trajo a este lugar. Dígale con convicción: Dios fue quien te trajo a este lugar. Hermana Daniela, usted no está aquí por pura casualidad. Usted no, las circunstancias no la trajeron aquí por pura casualidad, sino esto era un plan de Dios. Sí. Amén. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros llegamos a Madián? Aleluya, aleluya, huyendo para escondernos de las circunstancias. Aleluya. ¿Cuántos llegamos aquí? Amén. El alcohol nos perseguía. La droga nos perseguía. Las deudas nos perseguían. Santo Dios. Las enfermedades nos perseguían. Gloria a Dios. Wow. Aleluya. Ve a la iglesia. Aleluya. Allí, aleluya, los hermanos. Yo he escuchado que cuando los hermanos oran, cosas pasan, milagros acontecen. Aleluya. Y aquí estamos. Aleluya. Santo Llegamos Gracias, huyendo Señor. para refugiarnos. Amén. Muchos de nosotros fuimos rechazados por nuestra propia familia, por la sociedad. Amén. No, ¿y a ti qué? ¿Tú quién eres para ayudar? ¿Tú quién eres? ¿O quién te ha puesto? Y nos corremos. Hey, pero llegaste a este lugar. No por casualidad. Aleluya. Dios te trajo aquí. Sí, amén. Así que la próxima vez, hermano, que vengan pensamientos negativos, y es que llevo esto, y es que llevo, recuérdese, estoy viviendo en Madián. Amén. Aleluya, y voy a estar viviendo aquí el tiempo que Dios sabe que yo necesito estar aquí. Amén. Así es. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios está trabajando en mí. Sí. Mira, hermano, para cerrar, nos dice la Escritura nos dice, hermano, que Jacob, cuando regresaba a su tierra donde había nacido, él venía con sus esposas, su familia y mucho ganado, porque Dios lo había bendecido grandemente. Él iba a reencontrarse con Esaú, su hermano. Y las últimas palabras, la última conversación que tuvo con Esaú, su hermano, porque también Jacob salió huyendo para salvar su vida. Sí, amén. Y cuando, aleluya, cuando se cumplió el tiempo, hermano, Dios se le presentó y le dijo: es tiempo de que regreses a tu tierra. Es tiempo.
Y él tenía miedo, él tenía temor. Porque la última conversación que tuvo con su hermano Esaú fueron: cuando fallezca mi padre, le voy a matar. Lo habían sentenciado a muerte. Pero cuando es el tiempo de Dios indicado, hermanos, yo le aseguro que si Jacob se hubiera regresado antes del tiempo, su hermano sí hubiera cumplido su palabra, ¿no? Pero cuando él se mantuvo viviendo en Madián, él se mantuvo en el tiempo indicado que Dios le indicó. Dios se le presentó, es tiempo de regresar. Cuando iba en camino, llegó a un lugar llamado Peniel. Y sus siervos le dijeron: oye, miramos un ejército de 400 hombres armados que vienen a encontrarte. Él dijo: ese es mi hermano. Ese es mi hermano. Y viene a matarme. Viene a cumplir su palabra. Viene a matarme. Dice que, aleluya, mandó a su esposa, mandó a sus hijos al frente. Aleluya. Y mandó, antes que ellos, le mandó regalos, le mandó obsequios, porque él quiso comprarlo. Aleluya, quiso apaciguar su ira. Pero él no sabía, hermanos, que cuando te esperas al tiempo de Dios, Dios cambia las circunstancias. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Y él se metió a orar. Él se metió llegó en ese valle llamado Peniel. Y dice la escritura que él peleó con el ángel. ¿De qué forma? ¿Con espada? No. Dice que él se metió a orar. Él estaba en su Madián. Aleluya, él estaba peleando. Recuerda, él entró allí llamado Jacob. Jacob significa usurpador. Aleluya, Jacob entró a ese lugar, a Madián, aleluya, como un usurpador. Aquel hombre que hacía astucia, aquel hombre que hacía trampa, aquel hombre, aleluya, él entró a ese lugar y así era conocido, usurpador. Aleluya. Pero cuando él esperó, aleluya, el tiempo de Dios, hermano, aleluya, y él luchó, dice que él entró a ese lugar y luchó. Allí el Señor hizo su transformación. Amén. Ahí el Señor hizo su transformación. Aleluya, porque si él hubiera llegado con Esaú, su hermano, como usurpador, las cosas hubieran sido diferentes. Pero por cuanto él esperó el proceso en Madián, por cuanto él esperó el proceso en Madián, aleluya, el Señor cuando llegó a Peniel, por último, el Señor dijo: aleluya, no me gusta tu nombre, no me gusta, aleluya, así que lo voy a cambiar. De aquí en adelante, aleluya, ya no más te vas a llamar Jacob, ya no más te van a conocer por usurpador. De aquí en adelante, aleluya, todos sabrán que tú eres mi pueblo. Wow, aleluya. Yo no sé, aleluya, porque cuando tú aprendes, aleluya, a confiar, a esperar, aleluya, el proceso que Dios está haciendo en tu vida, Dios cambia las cosas a tu favor. Dios cambia las cosas a tu favor. Y aquellos que te sentenciaron, aquellos, aleluya, que te tienen en la mira, aquellos que te dijeron: la próxima vez que te vea, aleluya, no va a ser de la misma manera, aleluya, pero porque tú has aprendido, aleluya, a esperar en el Señor, porque tú has aprendido a confiar en Él, aleluya, y a no salirte, aleluya, a no salirte, a no buscar tajadas, aleluya, sino porque tú has decidido esperarte donde el Señor te dijo que te quedaras, aleluya. Entonces llega el momento que Dios te va a decir: es tiempo de regresar. Es tiempo de regresar. Y la escritura nos dice, mira, iglesia, mira, ya con eso cierro. Aleluya, dice que ya cuando iban, aleluya, él salió transformado. Y cuando salió de ahí, aleluya, el Señor dice que cuando salió de ese encuentro, de esa lucha con el ángel, aleluya, él le decía: aleluya, yo no te suelto. Aleluya, ahí empezó a luchar con él en oración. Y aleluya, y fue tremenda la lucha, porque mientras él oraba, mientras él clamaba, aleluya, el tiempo avanzaba. El tiempo avanzaba y se acercaba el alba. Y el ángel, aleluya, empezó a decirle: suéltame, porque el alba raya, tengo que irme. No, yo no te suelto. Yo no te suelto hasta que me bendigas. Yo no salgo de este lugar hasta que me bendigas. Yo no salgo de esta iglesia hasta que me bendigas. Yo no salgo de este lugar hasta que me bendigas, Señor. ¿Cómo te llamas? Jacob. Ya no más te llamarás Jacob, sino que ahora déjame ponerte, déjame revestirte. Ahora toda la gente que te conoció va a saber que ya no eres el mismo. Vas a ver que tú ya no eres el mismo. Y cuando salió de ese lugar, hermano, dice la escritura, él entró
caminando bien, aleluya, y con esa, aleluya, con ese nombre usurpador. Pero cuando salió de esa lucha, cuando salió de Madián, aleluya, él salió cojeando. Él salió cojeando. ¿Sabe por qué? Porque esa era la señal. Esa era la señal. No vas a salir como tú piensas, como tú crees, aleluya. Para de poner lógica, para de buscar lógica, para de poner, aleluya, medios, para de buscar, aleluya, de trabajar a tu propia manera, aleluya. Dios va a obrar a tu favor. Tú necesitas aprender a confiar en Él. No te gusta lo que te digan que estés cojeando, aleluya. Yo no sé usted, aleluya. No me importa que me digan, aleluya, que he gastado mi tiempo, que he gastado mi energía, que vine a este lugar para nada más consumirme, aleluya. ¿Qué me importa? Que no tenga nada, hermanos, aleluya. ¿Qué me importa, aleluya? Pero todo lo que a mí me importa, todo lo que yo quiero, todo lo que yo anhelo, es que Él no se vaya de mi presencia. Yo no quiero que Él me deje, yo no quiero que, aleluya, alejarme de Él, aleluya. ¿Qué importa lo demás? Todo es pasajero, todo se va a quemar, todo se va a quedar, pero menos Él. Señor, nunca te vayas de mi vida, Señor. ¿Qué importa que me critiquen? Yo me voy a permanecer fiel, aleluya. En mi vida han llegado circunstancias. He tenido muchos motivos, hermano, para regresarme. Muchos motivos. Denunciar lo que Dios me ha confiado. Señor, es que tú me entiendes, Señor. Que la familia, sin familia no hay ministerio. Es que tú me entiendes, Señor. Pero sabe una cosa, hermano. Que donde el Señor me alcanzó, pasé por circunstancias, pasé por situaciones, pero ahí me mantuve, hermano. Porque entendí, aleluya, que Dios ahí, esa era mi familia. Entendí. Cuando usted entiende quién es su familia, usted no cambia su familia por algo más. ¿O sí? Cuando usted entiende, cuando usted lo entiende bien, usted no cambia su familia por nadie más. De Dios. Por nada. Yo me supe estar allí todo el tiempo de mi proceso de María. Hubo veces, hermano. Hubo veces que llegaron pensamientos: no eres bienvenido a esta iglesia. A veces, hermano, vi hermanos que no me saludaban, me decían el fuchi. Pero yo dije, jaja, yo estoy aquí no por casualidad. Él fue el que me trajo aquí. Él fue el que me trajo aquí, hermana. Aleluya. Él fue el que me trajo aquí, hermana Berta. Él fue el que la trajo usted aquí. Así que no voy a dejar que las circunstancias o los malos entendidos o las circunstancias o la opresión del mundo, porque recuerda que el enemigo va a usar todas esas circunstancias para decirte: salte, vete, mira, allá está mejor, allá hacen las cosas mejor, allá sí, allá no. ¿Usted cambiaría a su familia? Mamá, ¿usted cambiará a sus hijos? ¿Hijos cambiarán a su mamá por otra mamá? ¿Verdad que no? Dios es bueno. Dios es bueno. Yo mismo le decía al Señor: Señor, ya llevo tanto tiempo orando, Señor. Señor, y pareciera que en vez que las cosas se arreglen, Señor, cuando apenas estoy terminando esto, llega un hermano y dice: pastor, estas cosas y esto. Usted no sabe, vea, cómo le duele a un pastor cuando alguien sale con él. Es fácil decir: ¿sabes qué? ¿Ves que no pasa nada? Pues no voy aquí, no pasa nada. Eso crees tú, eso piensas. Pero también un pastor también le duele, también sufre.
También se cansa. También llora. También se aflige. También tiene cuentas que pagar. Y aún así tiene que seguir adelante. Hermano, hermana, para usted que ha creído que el Señor se ha apartado, que el Señor se ha olvidado, el Señor me daba las siguientes palabras: se olvidará la madre que deja, la que damos, se puede olvidar de ella. Pero dice el Señor, pero yo nunca me olvidaré de ti. Yo nunca me olvidaré de ti. Te tengo esculpida en la mano, en las palmas de mis manos. Aunque la promesa tardara, hermano, no te vayas. No le busques otro lugar. Quédate donde el Señor te llamó. Quédate en Mariana. Todos tenemos que pasar por Mariana. Todos. Sin excepción de personas. Todos tenemos que pasar por Mariana. Aleluya. Dios te está probando. Dios está probando tu corazón. Dios está probando tu fidelidad. Aleluya. Hoy en esta tarde noche, ¿por qué no nos ponemos de pie en esta hora?